Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Matemáticas 4 y ahora nos va a tocar ver el tema de funciones cuadráticas. Aquí van a poder observar la resolución de algunos ejercicios y el procedimiento que se utiliza para resolverlos. Comencemos. Ok, aquí tenemos el primer problema y nos dice lo siguiente. Una larga hoja rectangular metálica de 12 pulgadas de ancho se ha de convertir en canal al doblar hacia arriba cada uno de sus lados, de modo que sean perpendiculares a la hoja. Y la pregunta nos dice cuántas pulgadas debe ser hacia arriba las que den al canal su mayor capacidad. Ok, nosotros observamos el dibujo y tenemos que encontrar las medidas de esa canaleta o de ese canal, ¿sí? A partir de una hoja metálica. Esto quiere decir que los dobleces que están del lado izquierdo y derecho o de los extremos, o sea, estos dobleces deben de tener el mismo valor. Por lo tanto, esto quiere decir que si partimos de la hoja metálica tal y como nos dice el enunciado, tenemos algo así. Entonces nos dice que el ancho mide 12 pulgadas. ¿Ok? 12 pulgadas, 12 in de pulgadas. 12 pulgadas y entonces, si nosotros queremos doblar esa hoja metálica, entonces los dobleces deben de tener la misma medida y por ende debe de tener la misma variable. Entonces aquí lo que tenemos que colocar es la variable x, tanto del lado izquierdo, aquí x, y del lado derecho. ¿Sí? ¿Por qué colocamos la misma variable? Acuérdense que les mencioné ahorita que deben de tener el mismo valor y por lo tanto deben de tener la misma variable, x y x. ¿Sí? Bueno, ya definido eso, vamos a definir cuál va a ser el ancho de la base, o sea, el ancho de la base de la canaleta, o sea, este valor que está acá abajo. ¿Cuál va a ser? Ok, si nosotros partimos de que la hoja metálica tiene 12 centímetros de ancho y estamos utilizando dos veces a x, o sea, x del lado izquierdo y x del lado derecho, entonces a esas 12 pulgadas le voy a quitar 2x. 2x y entonces aquí va a quedar lo siguiente. Va a ser 12 menos 2x, ¿verdad? Porque esa base antes al inicio tenía un valor de 12, pero como le estamos quitando o restando los dobleces de cada lado, entonces tenemos que restarle 2x. Por lo tanto nos va a quedar 12 menos 2x. Ya teniendo eso analizado, entonces ya procedemos a calcular, ¿no? Tenemos aquí entonces que el área de un rectángulo, es área de un rectángulo es igual a base por altura. ¿Cuál va a ser ese rectángulo? El que tenemos de este lado dibujado, lo voy a remarcar. Este que tengo yo aquí, este va a ser altura, este va a ser el ancho, esta es la otra altura, y si cerramos esa figura, entonces va a formarse un rectángulo. Por lo tanto, el área de ese rectángulo, el área va a ser igual a base por altura. ¿Pero cuánto vale la base? Vale 12 menos 2x. Y va a multiplicar por la altura, que es x. Y ya tenemos definida parte de nuestra ecuación. Pero tenemos que hacer las operaciones pertinentes. Y seguimos acá, que área
es igual a, multiplicamos x por 12 y luego x por menos 2x, y nos dará lo siguiente: x por 12 va a ser 12x, y x por menos 2x me va a dar menos 2x al cuadrado, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra ecuación cuadrática, y ustedes recordarán que una ecuación cuadrática tiene la siguiente forma: ax al cuadrado más bx más c, esto es igual a 0. Obviamente porque es una ecuación, por eso es igual a 0. Pero aquí en nuestra ecuación que acabamos de obtener, 12x menos 2x cuadrada, no tenemos el elemento c, solamente tenemos el valor de a y el valor de b. Pero eso no importa. Aquí vamos a hacer uso de una ecuación muy importante, pero antes de eso tenemos que identificar el valor de a y de b. El valor de a tiene un valor de 12, perdón, de menos 2, y el valor de b tiene un valor de 12, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de a? Pues el que tenemos acá de este lado, menos 2. El valor de b es 2. Y si nos vamos a nuestra ecuación cuadrática, sí tiene alguna relación, porque el valor que tiene x, o el coeficiente que tiene x, va a ser b. Y aquí en nuestra ecuación el coeficiente que está al lado de x es 12, ¿verdad? Acá de este lado. Y acá en la ecuación la variable que está elevada al cuadrado, el que está junto a él, es el valor de a. Entonces acá tenemos la x cuadrada, y el coeficiente que está al lado de esa variable elevada al cuadrado es menos 2. Por eso a vale menos 2 y b vale 12. Y a partir de ahí tenemos que empezar a resolver. Tenemos, si ustedes recordarán en los videos y ya los vieron, en las lecturas incluso que les comparto, tenemos dos ecuaciones. Una es para x y que nos dice menos b sobre 2a, y el otro es para y esto es igual a 4ac menos b cuadrada sobre 4a. El valor de x y el valor de y están, digamos, relacionados entre sí porque forman tanto x y y, son coordenadas, corresponden al vértice de nuestra ecuación cuadrática. Recuerden que una ecuación cuadrática representa una parábola. Esto quiere decir que las coordenadas x y y que pertenecen al vértice corresponden a un punto máximo o a un punto mínimo, ¿verdad? Dependiendo si la parábola abre hacia arriba, tenemos un punto mínimo, y si abre hacia abajo, tenemos un punto máximo. ¿Sí? Esto quiere decir así: si yo tengo mi plano cartesiano de esta manera, en nuestro plano aquí tenemos y y x, si tenemos una parábola de esta manera, perdón, aquí así, ok, esa parábola es cóncava hacia arriba, abre hacia arriba, por lo tanto, esto quiere decir que el valor de a dentro de nuestra ecuación es menor a 0 o negativo. Pero si tenemos una parábola que en este caso abriera hacia abajo de esta manera, entonces
quiere decir que aquí el valor de A en nuestra ecuación cuadrática es menor a 0. Pero acá me equivoqué, voy a borrar. Esto me equivoqué. Aquí debe de ser mayor a 0. Una disculpa. Entonces aquí vuelvo a comentar, cuando una parábola abre hacia arriba, y lo tenemos como la gráfica de la izquierda, cuando abre hacia arriba, entonces esto quiere decir que A es mayor a 0. Pero la gráfica que está a la derecha, cuando es cóncava hacia abajo o abre hacia abajo, tenemos que el valor de A dentro de nuestra ecuación cuadrática es menor a 0. Entonces, retomando eso, nuestra función f de x, la que obtuvimos arriba, es igual, si la ordenamos, es menos 2x cuadrada más 12x. Y observamos que el valor de A es menor a 0. Esto quiere decir que A tiene el valor de menos 2. Y por lo tanto corresponde a la gráfica que tenemos de la derecha. Quiere decir que va a abrir hacia abajo y vamos a tener un punto máximo. Ya con esa teoría que les acabé de comentar, ahora sí podemos resolver el problema y encontrar el valor de x. Entonces, a partir de que x y y son puntos del vértice, y tanto x y y corresponden a un punto máximo porque el valor de a es negativo, entonces basta con utilizar la fórmula x igual a menos b sobre 2a. Esa es la fórmula que utilizamos y con eso encontramos el valor máximo de x. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Encontrar el valor máximo para que, en este caso, la canaleta, aquí lo voy a subrayar, el valor máximo o su capacidad máxima del doblez, o sea, de x. ¿Cuál doblez? El que tenemos acá en la figura. Esta x y esta otra, el valor máximo, ¿sí? Para que la canaleta, a través de la canaleta pueda circular o fluir a su máxima capacidad de agua, obviamente. Entonces, ya teniendo esa teoría, empezamos a calcular. Aquí hacemos, digamos, el procedimiento. Y el procedimiento es el siguiente. La ecuación es, voy a volver a anotar, mi función f de x igual a menos 2x cuadrada más 12x, ¿verdad? Ya ordenada, donde el valor de a es igual a menos 2 y el valor de b es igual a 12. Entonces, a partir de eso, yo hago de este lado que x es igual a menos b. ¿Cuánto vale b? Pues vale 12. Y esto lo voy a dividir entre 2 por a, es decir, por menos 2. Por lo tanto, arriba nos va a quedar menos 12 sobre 2 por 2, 4. Y acá menos por menos, menos por más. Menos, va a ser menos 12 sobre menos 4. Y esto nos va a dar un valor de 3. Y con eso acabamos de encontrar el valor máximo para cada uno de los dobleces que vamos a hacer en la hoja metálica. Si nos regresamos a nuestro esquema, ahí tenemos los dobleces, por lo tanto aquí el valor de x va a corresponder a 3 pulgadas y acá de este lado también va a tener un valor de 3 pulgadas. Y la base, en este caso del pequeño rectángulo que se forma, es 12 menos 2x, esa es su ecuación, pero si sustituimos en x el valor de 3, nos va a quedar 12 menos 2 por 3, y esto va a ser 12 menos 2 por 3 van a ser 6, y esto es igual a 6 pulgadas. Y con esto calculamos las dimensiones de nuestra canaleta para que ocupe su mayor capacidad, ¿verdad? Porque acuérdense que como es una parábola o la ecuación representa una parábola cóncava hacia abajo,
estamos calculando un punto máximo, por lo tanto, estamos calculando el valor de x del punto máximo. Por eso, pues, para eso utilizamos este tipo de procedimiento, y de esa manera podemos obtener un cálculo más sencillo, más rápido, sin necesidad de hacer tanta factorización. Bien, este fue el primer problema. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos el siguiente problema y nos dice: encuentra el valor máximo o mínimo y los cortes en cada uno de los ejes a partir de las siguientes funciones. Nos pone la primera función y nos dice que f de x es igual a x cuadrada menos 4x. Voy a volver a anotar la la ecuación de una función cuadrática. Es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Ahora vamos a identificar cada coeficiente de cada variable. En este caso, ¿cuánto vale a? Vale 1. ¿Okay? ¿Cuánto vale b? Menos 4. ¿Y cuánto vale c? 0, porque no lo tenemos, pero podemos indicarlo. Ya teniendo esta parte, tenemos que identificar si es una parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Para eso tenemos que hacer uso de los criterios que habíamos comentado. Cuando a es menor a 0, es una parábola cóncava hacia abajo. Y cuando a es mayor a 0, entonces es una parábola mayor a 0, cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que identificar. Observamos que el valor es igual a 1, el valor de a es igual a 1, es positivo. Entonces quiere decir que la función f de x igual a x cuadrada menos 4x es una parábola que abre hacia arriba, es decir, cóncava hacia arriba. ¿Sí? Ya identificado esto, vamos a empezar a trabajar lo que es el procedimiento, y nos pide lo primero que nos pide es el valor máximo o mínimo. En este caso, como es una parábola que abre hacia arriba, entonces vamos a tener un punto mínimo, es decir, un vértice que va a representar un punto mínimo. ¿Sí? Vamos a trabajar entonces. Bien, la primera fórmula, recuerden que es x igual a menos b sobre 2a, que es el punto x para el vértice, ¿sí? Y vamos a empezar a sustituir valores. ¿Cuánto vale b? B vale menos 4, entonces va a ser menos 4 sobre 2a. Va a multiplicarse 2 por a, pero a vale, ¿cuánto vale? A vale 1. Y entonces esto va a ser, arriba es menos por menos, más, va a ser más 4. Y abajo va a ser 2, 4 entre 2, y esto es igual a 2. Ese es el valor para x en el vértice. Vamos a calcular el valor de y. Para eso utilizamos y es igual a 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Sustituimos valores. ¿Cuánto? Vamos a poner 4. ¿Cuánto vale a? A vale 1, entonces 4 por 1 por c. C vale 0, que ponemos el 0, menos, ¿cuánto vale b? Menos 4, entonces va a ser menos 4 al cuadrado entre 4 por 1. ¿Sí? Y resolvemos. Esto nos va a dar 0, todo esto, y resolvemos el cuadrado, es decir, menos 4 al cuadrado. Primero resolvemos ese. Menos 4 al cuadrado va a ser 16. Por el menos que tenemos arriba va a ser menos 16 entre 4 por 1, 4.
Recuerden que tenemos que primero resolver los exponentes, entonces aquí tenemos menos 4 al cuadrado, me va a dar 16 positivo, multiplicado por el menos, ¿sí? Por este menos que tenemos afuera, va a ser un valor negativo, por eso nos da menos 16 sobre 4. Y este es igual a menos 4, y ese es el valor para y. Y conformamos el vértice con coordenadas. El vértice tiene coordenadas 2, menos 4. Y ese va a ser el punto mínimo de nuestra parábola. ¿Por qué? Porque abre hacia arriba, recuerden eso. Y ese es un punto mínimo. Ahora nos piden los cortes en cada uno de los ejes. Aquí vamos a ver cómo se resuelve. Ya encontramos el vértice. Vamos entonces a calcular los cortes en X y en Y, si es que los hubiera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear nuevamente la ecuación. ¿Sí? Y dice que la ecuación es x cuadrada menos 4x. Esta es una f de x, una función. ¿Cómo podemos ahí resolverlo más fácilmente? Fíjense muy bien. Aquí podemos hacer uso de nuestra fórmula general para poder saber cuántos cortes tiene esa parábola con el eje X. Para eso utilizamos el discriminante. ¿Cuál es el discriminante? Solamente utilizar esta función. El discriminante es la raíz de b cuadrada menos 4ac. Y de ahí ver si el discriminante es igual a 0, entonces vamos a tener solamente un corte. Si es mayor a 0, es un valor positivo, 1, 2 o 3, vamos a tener dos cortes. Y si el valor es negativo, no vamos a tener nada, ¿sí? O un valor, en este caso, un número imaginario. Vamos a utilizar esa discriminante, entonces aquí sustituimos. Entonces abrimos la raíz y vemos cuánto vale b. B vale menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, ¿cuánto vale a? Vale 1. ¿Cuánto vale c? En este caso c vale 0. Ahí está. Por lo tanto, esto se va a hacer 0 y nos va a quedar menos 4 al cuadrado. Entonces esto va a ser menos 4 al cuadrado, va a ser raíz de 16. Y aquí estamos observando que el radicando o el valor que nos dio dentro de la raíz es un valor positivo. Quiere decir que vamos a tener dos cortes. Vamos a resolverlo. Tenemos la función x cuadrada menos 4x. Podemos factorizar para que sea un poquito, digamos, más sencillo. Fíjense, si yo factorizo, ahí tenemos que identificar primero cuál es el factor en común o que se repite en cada término. ¿Cuántos términos tenemos ahí? Tenemos dos, el menos 4x y x cuadrada. El menos 4x tiene variable x y x cuadrada tiene dos veces a x. Por lo tanto, cada uno de los términos tiene una variable en común, que es x. Entonces podemos colocar a x como factor común. Y abrimos un paréntesis. Y si tenemos x cuadrada, o sea, 2x, y al sacar una x, nos queda una x. Luego, menos 4x, como sacamos la x, solamente nos va a quedar 4. Si yo resuelvo este producto, x por x menos 4, vamos a obtener el de arriba, x cuadrada menos 4x. Ya teniendo eso, entonces, esa función la tenemos que igualar a 0, ¿verdad? Ponemos entonces acá abajo x
por x menos 4 es igual a 0. Y hacemos lo siguiente. Primero vamos a tomar la variable que está fuera de los paréntesis, fuera del paréntesis, que es x, acá. Y decimos x es igual a 0. Lo igualamos a 0, porque así está la ecuación. Y luego vamos a tomar a x menos 4, lo igualamos a 0. Obviamente tengo que despejar a x y nos quedaría x igual a 4. Y ya tenemos dos puntos donde la parábola va a ser el corte. ¿En dónde? Se los voy a... en x igual a 0 y en x igual a 4. Ahí va a ser el corte en x. ¿Dónde va a ser el corte en y? Vamos a hacerlo. Este es para el corte en x. Perdón, este es para el corte en x. Corte en x. Vamos para el corte en y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tomar de nuevo la ecuación. Y sería f de x igual a x cuadrada menos 4x. Ajá. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan que ustedes que f de x es igual a y? Entonces, esa función la puedo ver como una ecuación que diga y igual a x cuadrada menos 4x. Y para yo encontrar el valor de y, o donde corta en el eje y, tenemos que hacer que x tenga un valor de 0. ¿Sí? Entonces, acá abajito, para x igual a 0, tenemos lo siguiente. La misma ecuación, y igual a x cuadrada, pero eso va a ser 0 al cuadrado, menos 4 por 0, porque aquí ya x vale 0. Y esto va a corresponder a tener aquí 0, 0, y esto es 0, por lo tanto, y es igual a 0. Y ya tenemos otro punto por donde va a pasar la parábola. Y ya tenemos resuelto el problema. Tenemos resuelto los puntos de corte, que es x igual a 0 y x igual a 4, y en y igual a 0, y igual a 0. Tenemos el vértice 2, menos 4, lo voy a poner en amarillo, 2, menos 4, y se trata de una parábola que abre hacia arriba, por lo tanto el vértice corresponde a un punto mínimo. Vamos a comprobarlo con GeoGebra para que ustedes puedan visualizar cómo se ve. Vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí en GeoGebra y vamos a introducir la ecuación x al cuadrado menos 4x. Enter. Ustedes pueden observar ahí la gráfica que efectivamente la parábola pasa por el punto en x igual a 4 de este lado y también en x igual a 0 acá, y al igual que y igual a 0. Por ahí pasa la parábola en y igual a 0 y x igual a 0, y del lado derecho pasa en x igual a 4. De esa manera estamos comprobando lo que realizamos en el procedimiento y ya lo estamos viendo de manera más práctica, ¿verdad? Entonces ya con este ejemplo ustedes pueden resolver los demás y comprobar. Vamos al siguiente ejercicio para ver cómo lo resolvemos. Tenemos el siguiente ejercicio y nos pide lo mismo. Nos pide el punto mínimo o máximo, dependiendo qué tipo de parábola es. Nos pide el vértice o el punto máximo mínimo y los cortes en el eje X y Y si es que existiera. Entonces vamos a trabajar con esta función. Para eso vamos a identificar si es una parábola que abre hacia arriba o es cóncava hacia abajo.
Vamos a identificar para eso primero el valor de A. A es igual a 1, ok. B es igual a 4, correcto. C es igual a 9, muy bien. Y estamos observando que A es mayor a 0. Y por lo tanto es una parábola que abre hacia... Es una parábola, ¿sí? Es una parábola que abre hacia arriba. ¿Ok? Es una parábola que abre hacia arriba tan solo porque A es igual a 1 y es un valor positivo. Y entonces aquí ya partimos a resolver el ejercicio. Primero vamos a calcular el vértice. ¿Ok? Para eso hacemos uso de las dos ecuaciones. El vértice. X es igual a menos B sobre 2A. ¿Cuánto vale B? Sabemos que ya vale 4, entonces va a ser menos 4. Y abajo 2 por A, y A vale 1, entonces nos va a quedar menos 4 sobre 2. Y esto es igual a menos 2. Y ya encontramos en X. Y luego vamos con Y. Para Y va a ser 4AC menos B cuadrada sobre 4A. Por lo tanto, acá vamos a tener 4 por A. ¿Cuánto vale A? Vale 1. ¿Cuánto vale C? Vale 9. Menos B cuadrada, es decir, menos 4 al cuadrado, entre 4 por A, que vale 1. Arriba nos va a quedar 4 por 1, 4 por 9, 36. Menos 4 al cuadrado, 16 sobre 4. 36 menos 16 nos va a dar 20 sobre 4. Por lo tanto, Y va a ser igual a 5. Y ya tenemos las coordenadas de nuestro vértice. Y van a ser para X. Aquí tenemos a Y. Para X es menos 2,5. Y ya tenemos el valor de nuestro vértice. Y es una parábola que abre hacia arriba. Bajando vamos a empezar a resolver lo demás que nos pide. Y encontramos que es un punto mínimo. Este es un punto mínimo. Un punto mínimo. ¿Ok? Bien. ¿Qué más nos pide? Los cortes en X. Vamos a ver primero si tiene dos soluciones en X o una o nada. Vamos a ver, vamos a utilizar discriminante. Discriminante. El discriminante, recuerdan que es B cuadrada menos 4AC. Sustituimos raíz cuadrada, ok. B, ¿cuánto vale B? Dijimos que B tiene un valor de 4 al cuadrado menos 4 por A. ¿Cuánto vale el valor de A? Vale 1. ¿Y cuánto vale C? Vale 9. Ok. Realizando las operaciones dentro de la raíz, tenemos 4 al cuadrado es igual a 16 menos, acá nos va a dar 36. Y esto es 16 menos 36. Ok. Aquí vamos a tener un valor negativo. 16 menos 36 me da menos 20. Y eso quiere decir que no vamos, o más bien, la parábola no va a cortar al eje X. Eso quiere decir ese valor negativo. Menos 20. Entonces no tendría caso que yo resolviera la función, empezara a factorizar y sacar los valores de X. ¿Por qué? Porque nos dio un valor de menos 20 y entonces eso quiere decir que no va a cortar en el eje X. Entonces descartamos ese paso ya con eso. Para el valor de Y, ¿dónde va a cortar en Y? Vamos a ver si corta en Y. Vamos entonces a
tomar la ecuación, nos dice que la ecuación es x cuadrada más 4x más 9. Entonces la ecuación es x cuadrada más 4x más 9. Ya teniendo esa ecuación, entonces sabemos, tenemos que colocar como f de x igual a x cuadrada más 4x más 9. Y sabemos también que f de x es igual a y, ¿no? Y ya podemos ver de otra forma esa función como y igual a x cuadrada más 4x más 9. Y entonces, de este lado, para x igual a 0, entonces x cuadrada más 4x más 9, tenemos que sustituir el valor de 0. Entonces x cuadrada sería 0 al cuadrado más 4 por x, que es 0, más 9. Y esto es igual a y. Esto se va a hacer 0, esto también nos va a dar 0, y nos va a quedar que y es igual a 9. Por lo tanto, esa parábola que abre hacia arriba va a cortar en el 9 sobre el eje y positivo. Entonces, así es como se resuelven ese tipo de ecuaciones cuadráticas, algo muy sencillo, la verdad. Para eso les pido que resuelvan el cuestionario con ciencia, vean los videos que les pongo, las lecturas, lean, por favor, y cualquier duda díganmelo, ya sea por WhatsApp, que es la forma más segura de que me puedan contactar, ¿sí? Y ya veremos cómo les puedo ayudar. Pero sí es muy importante que sean dedicados, porque no basta con tan solo hacer el cuestionario si no lo entendiste. Para eso hago estos videos, para procurar que le entiendan un poquito más, invertir un poquito de mi tiempo para que ustedes entiendan un poquito más. Bueno chicos, esto sería todo. Pues muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.